Que el Señor les bendiga en esta calurosa tarde. Ah, nadie me respondió. En esta calurosa tarde, ¿verdad? Mis hermanos, qué bendición tenerlos aquí y siéntanse bienvenidos. Si usted nos está visitando recientemente por primera vez o está visitándonos hoy, quiero darle personalmente la bienvenida. Mi nombre es Manrique Salazar y gracias. Esta es su casa. Ya sea a los que están también en casa conectándose directamente hoy o otro día, gracias también por unírsenos a alabar al Señor juntos. Qué bendición. Al resto de la familia también bienvenidos. Y vamos a continuar nuestra serie sobre adoración. Muy bien. Le hemos llamado a esta serie una vida para la gloria de Dios. Y digo que le hemos llamado porque vamos a ver si esto funciona. Ahí está. Una vida para la gloria de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios para reflejar a Dios, para vivir para servir a Dios, para vivir para adorar a Dios, pero de una manera dependiente a la voluntad de Dios. Y por eso, porque adoración es mucho más que cantar, adoración es mucho más que obedecer. Y es algo que no se practica solamente cuando venimos los domingos, es algo que es de todos los días en todas nuestras áreas y por eso el nombre. Definimos la semana anterior qué es adoración y lo que quiero es que lo voy a repetir domingo tras domingo para que lo memoricen. Adoración es la respuesta, es nuestra respuesta. Adoración es nuestra respuesta a lo que Dios ha revelado sobre Él mismo y sobre lo que Él hace o ha hecho. Entonces respondemos, ahora voy a agregar esta parte de la definición hoy, y es que respondemos con actos de homenaje, de honor, de obediencia, de sumisión, producto de eso que leímos sobre Él, que aprendimos sobre Él o que sabemos sobre Él. Entonces, de nuevo, adoración es la respuesta de un ser humano, la respuesta de un creyente, responde a lo que Dios ha dicho sobre Él mismo y sobre lo que Él ha hecho por nosotros y por el mundo. Y entonces respondemos con actos de honor, de homenaje, de sumisión, actos de obediencia. A Dios no se le adora como a uno le da la gana. Dios reveló cómo quiere ser adorado. Entonces eso es lo que diferencia entre la verdadera y la falsa adoración. Si hemos aprendido cómo a Dios le gusta, le adoremos, podemos adorarle de manera fiel. Pero si nosotros, tú y yo, hemos establecido cómo le adoramos, eso es falsa adoración, no es aceptable por Dios, incluso es considerada aberración para Dios. Y eso es una palabra que Él usa en los textos. Dicho esto, entonces, vamos a abrir Hebreos. Quiero llevarlos, la semana anterior vimos que era el objeto de nuestra adoración. La Biblia dice que el objeto de nuestra adoración es Dios Padre y lo adoramos por medio de Dios el Hijo y lo adoramos por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el objeto de nuestra adoración. Hebreos 10 y vamos a leer versículos del 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Entonces, si el objeto de nuestra adoración, Dios Padre, por medio de Dios el Hijo, por medio de Dios el Espíritu Santo, ¿qué es lo opuesto a eso? Sería adorar un ídolo. Todo lo que sea no eso, Dios Padre, por medio de Dios Hijo, empoderados por medio de la presencia de Dios Espíritu Santo, es falsa adoración. Ese es el único objeto de nuestra adoración. Si usted toma eso y le agrega algo, ya eso lo hace falta adoración. Si usted tiene eso y le pone María al lado, ya eso es falsa adoración. Si usted pone eso y le pone San Cristóbal y los huesos de San Cristóbal, usted ya está en falsa adoración. Si usted pone eso y pone su orgullo y su razón, ya estás en falsa adoración. Es solamente adoramos a Dios el Padre por medio de Dios el Hijo, por medio del Espíritu de Dios.
Cualquier agregamiento que usted me le haga, la Biblia dice, idolatría. No aceptable para Dios, no agradable para Dios. Vamos a leer el texto y vamos a aprender hoy sobre el sujeto de la oración. ¿Y por qué el sujeto? Bueno, el sujeto, porque hay dos materias que detestaba yo en el colegio. Se llamaban español e inglés. ¿Por qué? Porque ambas tenían gramática y detestaba la gramática. De hecho, por eso estudié ingeniería, totalmente lo contrario, números, para no tener que ver con palabras. Pero después el Señor me salvó y trajo su palabra, y la única manera para poder entender este libro es sabiendo gramática. Entonces, el sujeto en una oración, ¿qué es lo que hace? Voy a repetirlo de nuevo. Exactamente. Lo que el sujeto hace es la acción. Entonces, vamos a hablar de aquel que practica la oración y del corazón que practica la adoración. Vamos a leer el pasaje y dice, Hebreos 10, versículo 19 en adelante. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, por su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos unos a otros, y muchos más al ver que el día se acerca. Vamos a pedirle al Señor nos guíe para que podamos crecer juntos y adorarle por medio del estudio de su palabra. Precioso Señor, pedimos tu guía en esta tarde, Señor, sabiéndote, Señor, deseoso que aprendamos sobre ti, sobre lo que has dejado escrito aquí en el texto, de manera que nos entrenes hoy en conocerte más y por ende poder responder mejor en adoración, producto de lo que vamos a ver en el texto. Te pido que hables a nuestros corazones, los convenzas, Señor, los dirijas a la obediencia para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. Este texto está diciendo que no toda la adoración es aceptable, que es aceptable la adoración que sale de un corazón que está listo para adorar a Dios. Déjame presentarte un dibujo que hice ahí para ti. Ok, entonces, ¿de dónde saco ese dibujo? Lo saco de la narración entre Abel y Caín cuando traen sus ofrendas ante el Señor. Porque esto habla un poquito de cómo dos perspectivas distintas de la adoración. Dios no da la libertad a que cada quien tenga su perspectiva de cómo adorarle. Dios establece y limita la manera de hacerlo y la revela y pide y condiciona aceptable adoración a seguir al pie de la letra la manera en la que Él lo reveló. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ambos hermanos traen una ofrenda delante de Dios. Caín trae los mejores frutos, los primeros frutos de su cosecha, y Abel trae la primera piecita, el primer animal cordero de su rebaño, y ambos presentan la ofrenda. El texto en ningún momento dice que Caín en realidad comete un error con su ofrenda. No, la ofrenda de Caín estaba perfecta, no dice error, pero tampoco dice que Abel tenía un error en su ofrenda. Los dos presentaron perfecta ofrenda delante de Dios. Lo que pasa es que cada uno tenía una perspectiva distinta de cómo Dios valoraba la ofrenda. Entonces, mira lo que dice el versículo. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Mira el orden en de Caín. No dice, miró
con desagrado a Caín y a su ofrenda. Perdón, a la ofrenda y a Caín. Dice a Caín de primero. Lo que vio malo fue la disposición del corazón de Caín. Por eso dice a Caín y a su ofrenda. El orden es importante. Luego dice, Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado, transformado tu semblante? Si haces bien, si hicieras bien en el corazón, no tendrías tu semblante cambiado. Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado yace en la puerta, te codicia, pero debes dominarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para Caín, no importa qué le dé yo, no importa que esté en mi corazón, Dios va a valorar mi corazón con respecto a mi ofrenda. Si mi ofrenda es mucha y si le doy mucho, así es como Él va a ver mi corazón. Pero Dios no hace eso. Dios no valora tus acciones de servicio, tus sacrificios. Dios no valora tus buenas obras, mis buenas obras. Dios no valora tus palabras de homenaje o de honor a Él, tu servicio a Él, tu ofrenda a Él, por encima de tu corazón. Primero va a valorar tu corazón y de dónde están saliendo esas acciones de honor. La segunda perspectiva fue la de Abel. Él leyó el corazón de Abel y vio las disposiciones del corazón de Abel y por eso le agradó la ofrenda. Lastimosamente, los cristianos y los seres humanos parece que para poder hacer lo que nos da la gana en la vida, nos sentimos muy orgullosos con estas buenas obras que hacemos para Él. ¿Para qué? Para yo poder hacer al final lo que me da la gana, porque vea, estoy haciendo buenas obras también, pero también estoy haciendo lo que me da la gana. No lo haremos tal vez conscientemente así, pero eso es lo que el pecador, el corazón de un pecador hace. No se somete a la voluntad de Dios, pero aún así le hace cosas como para jalar la aprobación de Dios y se siente en paz con eso. Se siente en paz con eso. Puede vivir en fornicación abierta, pero yo los domingos voy a iglesia. Puede venir viendo pornografía, ¿verdad? Pero yo soy una buena persona porque también hago estas cosas. Como si Dios valora mis acciones buenas y así le va a dar la nota a mi corazón. Cuando es lo contrario, Él ve el corazón primero y si en el corazón hay el dominio del pecado abierto, a eso es como ve todas las obras. Y así es como nace todo ser humano, con todas sus obras manchadas por su pecado. Entonces pasamos a nuestro texto. Jesucristo abrió una nueva manera para adorar a Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, dice ahí que, hermanos, está hablando a aquellos creyentes. Ustedes creyentes tienen esta confianza, esta certeza que pueden entrar al lugar santísimo, la presencia de Dios por la sangre derramada de Jesús por ustedes. Entonces, cuando dice ahí entrar al lugar santísimo, está refiriéndose a ese lugar donde solamente un sumo sacerdote una vez al año, una vez en la vida, podía accesar el lugar donde estaba la presencia de Dios, porque ningún ser humano podía hacer eso por su pecado. Dios santo no permite la permanencia de nadie con pecado delante de Él, se muere inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un sacerdote en el templo o en el tabernáculo, una vez al año, si se preparaba de cierta manera y hacía una serie de sacrificios, podía entrar en la presencia de Dios y podía estar ahí por un tiempo específico una vez en la vida. Cuando Cristo viene, lo que hace es que accesa a la presencia de Dios para siempre. Entonces Él es el que entra en el lugar santísimo, en nuestro lugar, y nos trae a nosotros a la presencia de Dios cuando somos
unidos con Cristo cuando creemos en Cristo y en su obra. La Biblia dice que cuando creemos en su sangre y en su cuerpo derramado y quebrado por el perdón de nuestros pecados, somos unidos a Cristo. Si Cristo entró en la presencia de Dios, nos da acceso a nosotros a la presencia de Dios. Y dice, por la sangre de Jesús. Luego dice, por un camino nuevo y vivo. Habla de esta presencia con Dios, que es un camino nuevo y vivo. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué dijo? El camino, la verdad y la vida. Y dice que el acceso a la presencia de Dios es Cristo, la persona y la obra de Cristo. Si creemos que Jesús es el Señor Dios y que fue enviado para pagar por nuestros pecados, Él es el acceso a la presencia de Dios permanente, que viene a morar en nosotros cuando envía a su Espíritu. Entonces somos unidos con Cristo, con el bautismo del Espíritu, y ahora vivimos la vida con la presencia de Dios. Sufrimos la vida, tomamos las decisiones con la presencia de Dios. No es que Dios está por allá y nosotros vamos para acá. No, cuando vamos para allá o como vamos para allá, vamos con Dios, porque Dios está en la presencia, su presencia está en nuestro corazón, unidos a Cristo. Entonces dice que Él inauguró este camino, pero que este camino es uno vivo. ¿Y por qué vivo? Porque aquel que hizo posible el camino está vivo. Es una presencia que se palpa, que se puede ver los frutos, porque Él está vivo. Y si estamos unidos a Él, el corazón está siendo transformado. Estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Se pueden ver las evidencias. ¿Saben? La presencia de Dios no se siente. No hay ningún lugar en la Biblia que dice que yo siento la presencia de Dios. Cuando estaba en Costa Rica, personas visitaban la iglesia y decían, es que aquí yo no siento la presencia de Dios. Y yo por ende yo decía, ay Padre, llévatelo. Llévatelo y no lo traigas de vuelta. ¿Verdad? Porque eso no es cierto, eso se llama misticismo. Eso lo practican las otras religiones, no el cristianismo. Usted no siente la presencia de Dios, usted ve los frutos de la presencia de Dios. Usted ve los frutos de obediencia, de honor, de sumisión. Así es como se ve la presencia de Dios, no se siente. Es que yo en esa iglesia yo sí siento la presencia de Dios. Padre, me salve de eso. Me salve de eso. Eso se llama paganismo. Eso no es el cristianismo en la Biblia. Cada vez que en la Biblia se habla de la presencia de Dios, se hable de lo que la produce, la sangre de Cristo. ¿Cuántas canciones, cuántos sermones hay allí que hablan sobre sentir al Señor, estar en la presencia del Señor, y no lo conectan con la sangre de Cristo? Porque esa es una palabra un toque ruda para ponerlo en una canción bonita. No se vende mucho, no atrae mucho. Entonces se habla mucho sobre cantar, sobre sentir, sobre emociones, sobre sentir el Espíritu, y no se conecta con lo que la Biblia dice está conectado. La presencia la produce solo la sangre de Cristo. La presencia de Dios la produce solo la sangre de Cristo, porque es quien da entrada a la presencia de Dios. Entonces, si enseñamos sobre la presencia de Dios y no hablamos de la que lo produce, lo que estamos haciendo, invitando a la gente a hacer, es a depender de la experiencia, que es subjetiva. Yo no tengo capacidad. No importa cuál sea el sermón que me levante, con los dos pies o con el pie derecho, y que sea el gran sermón, yo no tengo capacidad de producir la presencia de Dios, ni en ti ni en mí. Ningún cantautor, ninguna canción tiene la capacidad de producir la presencia de Dios en usted. El único que produce esa presencia una vez y por siempre es la sangre derramada de Cristo, que nos introduce a la presencia de Dios. Lo demás se llama misticismo y no es compatible con el cristianismo. Dice el versículo, nosotros
por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Él es la sangre de Cristo, es la quebrantamiento de su cuerpo que dio acceso a ese lugar donde está la presencia de Dios. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos unidos a Él y somos traídos ahora a la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va con nosotros donde quiera que vayamos. Si nos persiguen y si nos maltratan porque somos cristianos y si nos limitan, nada ni nadie puede disminuir ni acabar con esa presencia en la cual solo Cristo ha hecho posible para ti y para mí. Me dejan en Estados Unidos o me sacan de Estados Unidos, la presencia de Cristo va conmigo y nadie puede afectar eso. Mis hermanos, la presencia de Dios se puede ver los frutos, pero no se puede conectar con un ser humano o con lo que pueda hacer un ser humano producir en otros, porque eso solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros y las canciones y los instrumentos y la música es que pueden ayudar a reconocer que en verdad la presencia de Dios está presente, pero no producen. Entonces sí, es cierto, una exposición de la palabra, una buena letra, una buena puede hacernos percibir que la presencia de Dios en verdad está aquí, pero no la produce, porque ya sabemos lo único que la produce. Amén. Tengan cuidado con sermones y canciones que hablan de presencia, presencia, presencia y nada de sangre y nada de cuerpo, porque eso lo que está llamando es a condenar a la persona, a conectar la presencia con cosas. Apagaron las luces, me pusieron humo, hay un montón de cosas, cuando eso no produce la presencia de Dios, y eso no es adoración. Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha abierto el camino a nosotros para la adoración, pero este es el problema. Mira ese dibujo allí. Ahí en el dibujo tienes el corazón. El corazón en la Biblia, no es aquí. El corazón en la Biblia es el centro de las decisiones, de los deseos, de los pensamientos, de las creencias, de las actitudes. Aquí está todo lo más importante del ser, está en el corazón. La Biblia dice que ahí es donde se toman las decisiones, ahí es donde salen los deseos. Le llama el corazón, le llama mente, le llama la conciencia, le llama el espíritu del ser humano. Son palabras que intercambia para hablar del mismo lugar donde están estas cosas. Pero el ser humano nace con eso manchado y dominado por el pecado. Entonces mira lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Nos apartamos cada uno por su camino. Cada quien decidió cómo desear, cómo pensar, cómo creer, qué actitud poner. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, Cristo, la iniquidad por todos estos pecados. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. No pueden tener una vida espiritual correcta. Entonces lo que sucede es de que nosotros mismos vamos escogiendo desde niños, desde muy jóvenes, las cosas que realmente decidimos nos traen paz y nos traen placer y nos traen felicidad. Y esas cosas van tomando el rol de Dios en nuestros corazones. Llámese control, llámese los placeres que queremos, y estos placeres se vuelven más importantes. El placer, yo prefiero dormir un poquito más que leer la palabra al inicio del día. Yo prefiero ver una película más antes de terminar reuniendo a la familia para que podamos leer la palabra juntos. Yo prefiero trabajar más porque eso me trae seguridad
Y si trabajo más, aunque yo no pueda hacer las cosas que Dios me está llamando a hacer, porque necesito trabajar. Encuentro seguridad en el trabajar y no en el obedecer a Dios. Encuentro seguridad en no voy a obedecer al Señor. Por temor me voy a quedar en casa y no voy a obedecer al Señor. Y encuentro seguridad en la seguridad que yo mismo puedo producir, en vez de salir a obedecer a Dios y confiar en Él. Nuestra propia seguridad se vuelve un ídolo. Nuestro trabajo, nuestra provisión, nuestras responsabilidades, cosas buenas se vuelven un ídolo. El placer, el éxito, la salud, la aprobación de otros, uno mismo. No, es que esto que dice la Biblia, sí, ya entendí qué es lo que dice, pero no estoy de acuerdo. Nuestro propio razonamiento. O sea, Dios nos dio razón, pero no nos dio permiso de no estar de acuerdo con Él. Eso no nos dio permiso, eso solo lo hace un Dios. Nosotros somos criaturas creadas para someternos a Él y seguirlo a Él, no a Manrique Salazar, a Él y lo que Él dice en su palabra. Y usted sabe español y puede leerla y puede entenderla. Lo que pasa es de que por esa afectación del pecado generamos estos ídolos. Todo lo que usted le esté dando el lugar de Dios es un ídolo. Y usted y yo somos máquinas productoras de ídolos. Pastor, yo no puedo ir los domingos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que vea, me compré una casa, me compré un carro, y me compré una casita y me compré un carrito. Entonces tengo que pagar eso. Entonces necesito 4 trabajos y no me da tiempo para ir a nada de la iglesia. Entonces estoy viendo a ver qué hago para ver cómo yo puedo. Ve, ahí ya él decidió, la persona ya decidió. Y qué cosas están tomando el rol de Dios, y por eso él no puede obedecer a Dios. Eso se llaman ídolos, al punto que no puede obedecerlos. Digamos, tiene que obedecerlos y no puede dejar de desobedecerlos. Ya eso es un culto. Eso es un servicio a esos ídolos. El orgullo, ¿qué tanto produce eso? Ahora, en la Biblia dice, en 2 de Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Entonces, la llegada de Cristo a nuestras vidas rompe el poder que estas cosas tienen. Entonces, cuando uno empieza a descubrirlas, que son cosas contrarias a la voluntad de Dios, Cristo en nuestros corazones rompe el poder que ellas tienen sobre nosotros y empezamos a desobedecerlas y a quitarlas uno por uno. Y eso es lo que el poder del evangelio tiene. Nos permite llegar y decir, en mi caso, no me gustaba la alabanza en una iglesia y no iba a la alabanza, yo llegaba a la enseñanza nada más. Entonces llegaba justamente, me quedaba ahí esquineado y luego cuando ya entraba el pastor a predicar, ¡pum!, yo llegaba y me sentaba. Y la gente lo sabía y a mí no me importaba. Cuando después me lo enseñaron en un estudio bíblico sobre alabar a Dios y la bendición y el llamado a alabar a Dios con nuestros cantos, como un buen sermón que produce alabanza, una buena canción produce alabanza. Entonces empiezo a hacerlo, pero de pronto los evangélicos levantaban la mano y hacían un montón de cosas que yo en el catolicismo no me gustaba hacer y no estaba acostumbrado a hacer, entonces me estorbaba. Entonces no iba tampoco porque ya puedo estar ahí, pero es que las cosas que hacen las personas, que a veces es mucho, me asustaba y no me gustaba. Entonces tampoco iba. Entonces me compraba unas canciones, en ese tiempo había unas cosas extrañas que se llamaban CDs, ¿verdad? Y entonces tenía CDs y ahí tenía mis canciones. Entonces iba a la universidad, ¿verdad? Y yo llegaba cantando mi canción cristiana, todo feliz, y los amigos y yo era, y lo ponía por debajo, y entonces llegaban los amigos y me decían, ¿qué estabas escuchando? ¿Verdad? Y yo, nada, ¿por qué? ¿No se estaba escuchando radio? Sí, radio, ahí, está bien. Ay, mira, me encontré este CD, de mi mamá, este es mami que me deja los CDs de mami. Me daba pena que los demás vieran
mi adoración. Orgullo, la vanidad, ídolos. Cuando en la adoración yo soy el centro, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, ese es un ídolo. Uno mismo se vuelve un ídolo, pero el Espíritu lo va convenciendo a uno del pecado de uno y lo va mostrando y va eliminando esos ídolos en un proceso. Cuando Cristo está, mis hermanos, todo cambia y la adoración se purifica. La adoración va cambiando. Saben, si Él ha hecho un camino nuevo para adorarlo de una manera nueva en la presencia de Dios, también nos invita a acercarnos a Él en adoración. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mira lo que dice, acerquémonos. Esta es la acción de venir a la comunión con Dios. Dice, con corazón sincero, habla como una fe sincera, no con nosotros en control, pero dejando que sea Él el que nos controle y nos lleve. Dice, con plena certidumbre de fe. Cuando habla de certidumbre es esta solidez en lo que creo. Y lo que estaba pasando era que las personas que estaban recibiendo la carta estaban sufriendo persecución, al punto que estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. Entonces lo que está diciendo es perseveren, le está diciendo acérquense al Señor con una fe sincera, con una certidumbre de lo que han creído. Dice dos maneras, dice con un corazón purificado de mala conciencia y con un cuerpo lavado con agua pura. Con esto está hablando cómo la presencia del Espíritu y el Evangelio rompe el poder del pecado. Ahora somos declarados santos delante de Dios, lavados de la mancha del pecado, del dominio del pecado, del poder del pecado, para poder ahora glorificar a Dios y ser santos como Dios es santo. Entonces Dios no acepta la adoración de un corazón que vive para sí mismo. No la acepta. Es más, le repugna. Dios acepta las acciones de homenaje, de honor, de sumisión y de alabanza solo de un corazón que está sometido a Cristo, que está unido a Cristo. Entonces, no debiéramos de jactarnos en ser personas buenas y al final terminar haciendo lo que queremos hacer. No nos jactamos de nada los cristianos, es porque hemos sido transformados por la presencia de Cristo y es solamente Cristo en que en respuesta a adoración a Él salimos a hacer obras de sumisión y de homenaje. ¿Cómo debemos de responder? Dice el texto, manteniéndonos firmes en la confesión de nuestra esperanza. Entonces, no solamente Él ha creado una nueva manera para poder venir a adorarle con un corazón transformado, pero en la presencia de Dios, pero también manteniéndonos firmes en la confesión de nuestra fe. Los estaban persiguiendo, los estaban humillando. Familiares no regresaban a casa porque habían decidido seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Y les dice, manténganse unidos, firmes en su profesión de la fe. Hace unos días, creo que se han enterado cómo en un estado cercano aquí, el servicio de una iglesia cristiana fue interrumpida y el servicio de adoración a Dios fue irrespetado. O sea, cuando uno ve esas cosas, intimida y preocupa y trae ansiedad. Pero si hay algo que este versículo dice, es de que no tenemos que temer, que aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros, que nos ha colocado en la presencia de Dios, gozamos de la protección de Dios y de la presencia involucrada de Dios. Y no tenemos que permitir seamos intimidados. Necesitamos de mantenernos fuertes, seguir profesando la fe que Cristo hizo posible para nosotros, no importa qué.
Lo hagamos aquí o lo hagamos donde tengamos que hacerlo. Pero la iglesia tiene y vive y disfruta el poder de Dios sobre ella, protegiéndole, proveyéndole, mientras ella hace lo que Dios la ha llamado a hacer. Por último, Cristo nos llama a reunirnos en adoración. Y a esa reunión en adoración, los creyentes reuniéndose en adoración, dice que uno puede tener un mayor sentido, una mayor conciencia de la presencia de Dios. Mira el versículo: considerándonos cómo estimularnos unos a otros. Esta seguridad en lo que creemos, esta confianza que Cristo produce en nosotros por esta presencia que gozamos ahora, dice que es utilizada para que podamos considerarnos los unos a los otros. Considerar quiere decir observarnos, es como detenidamente observarnos. Eso es considerarnos, pero dice que con un propósito de estimularnos. Entonces habla de un tiempo en cuando estamos juntos, donde nos podemos ver los unos a los otros y valorar cómo estimularnos, cómo animarnos a hacer cosas. ¿Cuáles cosas? Dice, las buenas obras. En la Biblia, en Efesios 2, habla que la salvación vino para que podamos ejecutar las obras que Dios había planificado y predestinado para que nosotros pudiéramos hacer. Todo lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios, todo lo que le da sumisión, lo que le da honra, todo lo que son acciones de adoración. Entonces, cuando dice, considérense estar juntos para que puedan animarse a hacer los unos a los otros la voluntad de Dios. Ese es el diseño de Dios. Ahí está el diseño de Dios para los creyentes. Y que en ese diseño de Dios van a poder ver la presencia de Dios. ¿Cómo? Los frutos de estimular a otros a las buenas obras. Cuando tú me estimulas a mí, cuando tú me animas a mí a las buenas obras, se van a poder ver los frutos de la presencia de Dios. Cuando yo hago lo mismo contigo y me das la oportunidad de hacerlo contigo, vas a ver en tu vida los frutos de la presencia de Dios en tu vida. Esto es algo para ser practicado juntos, de manera consistente, de manera disciplinada. Dice, no dejando de congregarnos como tienen por costumbre algunos. Ahora, me pregunto, no dice ahí por qué esas personas, un grupo, no estaban viniendo a la iglesia o dejando de reunirse. No dice la razón. Pero si ellos estaban siendo perseguidos y si ellos estaban siendo como maltratados y discriminados porque ellos estaban confesando a Cristo como su Señor, aún así les está diciendo, están aceptando la tentación, están cayendo en la tentación del diablo de desunirnos, porque entonces no vamos a poder estimularnos a las obras los unos a los otros y por ende no va a haber los frutos de la presencia de Dios. Y entonces lo que está diciendo es haciendo un llamado a que evitemos menospreciar la importancia de estar juntos para vivir la vida cristiana juntos. Esto que dice aquí, firmes en la profesión de nuestra fe, es algo para poder hacer juntos, unidos. Y para eso necesitamos estar presentes en la congregación de manera rutinaria, para poder hacer lo que es voluntad de Dios. Esto es un acto de sumisión, esto es un acto de confianza en Dios, esto es un acto de adoración. Dice, sino más bien exhortarnos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, el regreso de Cristo se acerca, para que nos encuentre obedientes. Entonces, está llamando a que podemos ver la presencia de Dios cuando nos reunimos de manera consistente, para exhortarnos, para crecer, para adorar, para orar, para cantar en los distintos áreas en las que podemos hacer esto. Es diseño de Dios, es la voluntad de Dios, medio para adorarlo. Cuando desobedecemos cualquier mandato en la Biblia y damos una justificación, esa justificación se está volviendo
el reemplazo de Dios. Se vuelve el ídolo en nuestro corazón. Y Dios quiere acciones de sumisión de una persona, de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio y que tiene claridad que va a limpiarlo de cualquier tipo de ídolos que pueda reconocer. Yo, Manrique Salazar, a mis 50 años, hay cosas que yo sé que al este día yo no puedo reconocer todavía como ídolos, y sé que el Señor me los va a ir mostrando. Y pueda que el próximo año genero nuevos, lo que ya no era, vuelve a ser. Porque somos máquinas de ídolos, de poner allí nuestra paz y nuestro gozo en las personas, en las cosas, en los distintos propósitos que nos establecemos. Pero el creyente, por estar en la presencia de Dios, transformadora de Dios, tiene la capacidad de ir limpiando su corazón de ídolos. Cinco conclusiones. La primera: el camino a la presencia de Dios está abierta, y el camino a la presencia de Dios no es por sacrificios. Tus sacrificios no le importan a Dios. Tus obras buenas no le importan a Dios. Dios no necesita de tus sacrificios, ni de tu servicio, ni del mío. Si no has creído en el Señor Jesucristo como tu Salvador, como aquel que Dios envió para morir en lugar tuyo por el perdón de tus pecados, para el perdón de tus pecados, tienes una invitación abierta hoy a creerlo tu Señor y Salvador y confesarlo. Díselo en oración si nunca lo has hecho, y si quieres hacerlo. Este es el día, este es el momento, porque el camino, la puerta está abierta. La puerta está abierta, y esa puerta se llama Jesucristo. Y esa es la aplicación de este sermón para ti, si esa es tu situación. Su sangre y su cuerpo te dan acceso a la presencia de Dios. La segunda aplicación es que somos invitados a acercarnos a Dios en adoración, pero con un corazón sincero, un corazón que no está afectado por el orgullo propio, por el dominio de uno sobre la voluntad de Dios, con un corazón humilde. La tercera aplicación es que nos mantengamos unidos, confesando nuestra fe. La cuarta aplicación es que nos animemos los unos a los otros en comunidad. Conozcámonos, relacionémonos, dependamos los unos de los otros. ¿Saben? Venir todos los domingos, esa es una primera meta. Involucrarme en la vida de los demás es la segunda, para que podamos estimularnos a las buenas obras. Por último, servir al Señor es una respuesta en adoración. Fuimos salvados para ser presentados para servir al Señor Jesucristo, y esa es su invitación. Sírvele al Señor. En Cristo sírvele al Señor. Todos los que veo aquí presentes tienen capacidad, recursos, habilidades, dones que el Señor quiere ya los pongas al servicio suyo, si en Cristo eres nueva criatura y gozas de la presencia del Señor. Vamos a orar.